Antes que nada, es mucho para leer, no desvirtúen con Yao Ming. En 1937 la folclorista estadounidense Zora Neale Hurston conoció en Haití el caso de Felicia Félix Mentor, fallecida y enterrada en 1907 y a quien, sin embargo, muchos lugareños aseguraban haber visto viva 30 años después convertida en zombie. Hurston se interesó por rumores que afirmaban que los zombies existían realmente, aunque no eran muertos vivientes sino personas sometidas a drogas psicoactivas que les privaban de voluntad. Sin embargo, no pudo encontrar datos que fueran más allá del mero rumor. Varias décadas más tarde, en 1982, el etnobotánico canadiense Wade Davis viajó a Haití para estudiar lo que pudiera haber de verdad en la leyenda de los zombies y llegó a la conclusión publicada en dos libros de Serpent and the Rainbow 1985 y Passage of Darkness de Ethnobiology of the Haitian Zombie 1988. De que se podía convertir a alguien en zombie mediante el uso de dos sustancias en polvo. Con la primera, llamada coup de poudre en francés, literalmente, golpe de polvo, un juego de palabras con coup de foudre, que significa golpe de rayo y también flechazo amoroso, se induciría a la víctima a un estado de muerte aparente. Sus parientes y amigos la darían por muerta y la enterrarían, y poco después sería desenterrada y revivida por el hechicero. En ese momento entrarían en acción los segundos polvos, una sustancia psicoactiva capaz de anular la voluntad de la víctima. El ingrediente principal de la primera sustancia, el coup de poudre, sería la tetrodotoxina TTX, una toxina que se encuentra en el pez globo, que habita las costas del Japón y el Caribe. La TTX, administrada en una dosis semiletal LD50 de 1 mg, es capaz de crear un estado de muerte aparente durante varios días, en los cuales el sujeto sigue consciente a pesar de todo. Otras fuentes hablan del uso del estramonio o datura, que en Haití se llama concombre zombie, esto es, pepino zombie. Según la creencia popular, la ingestión de sal liberaría al zombie de los efectos de la droga. Davis popularizó también la historia de Clairvius Narcisse, un hombre que aseguraba haber sido víctima de esta práctica y haber vivido como esclavo zombie en una plantación durante 2 años. A pesar de que la creencia en los zombies está extendida en Haití hasta el punto de que a veces se toman medidas para evitar que los muertos sean convertidos en esclavos, como inyectarles gran cantidad de agua salada o incluso cortarles la cabeza, no existe ninguna evidencia científica de que nadie haya sido sometido a un proceso de zombificación, ni por medio de los venenos descritos ni, por supuesto, por medios mágicos sobre muertos reales. Las investigaciones y relatos de Davis y de Hurston han sido contestadas por escépticos que ponen en duda su veracidad. Por otra parte, es falso que el Código Penal haitiano prohíba expresamente el uso de sustancias susceptibles de provocar la zombificación. Meme o idea falsa que en ocasiones se cita como demostración de la existencia real de estas prácticas. Zombie filosófico. En filosofía de la mente se utiliza la figura como miembros del zombie para describir una situación teórica en la que una persona y su clon tendrían comportamientos públicos, esto es, observables idénticos, aunque la copia careciese de las cualidades subjetivas de la experiencia o qualia como, por ejemplo, la experiencia del color o sabor. Cine. Artículo principal: cine de zombies. El cine de zombies es un subgénero del cine de terror, a menudo encuadrado dentro de la clase B, pero que cuenta con una amplia representación de películas a lo largo de la historia. Como género independiente, cuenta con sus propias convenciones, de las cuales la única fundamental es la presencia de los no muertos o zombies. Su principal y más conocido artífice es George A. Romero. Algunos libros sobre la materia en castellano son Zombie Evolution, de José Manuel Serrano Cueto, y Cine Zombie, de Ángel Gómez Rivero, editado por Calamar Ediciones en 2009, con más de 400 películas de la temática comentadas. Recientemente, en noviembre de 2009, en Argentina, fue lanzado Zombies. Una enciclopedia del cine de muertos vivos, de Luciano Saracino, editado por Fan Ediciones. Cómics. Otro caso de zombies en la cultura popular son la serie de cómics Marvel Zombies, de Marvel Comics. Otro ejemplo sería el manga X-Show of the Dead basado en un holocausto zombie. También hacen su aparición en la saga de Thriller Bark, de la serie japonesa One Piece. Así como en la saga de Walking Dead, de Image Comics. Además, la familia Tao Shaman King usaba zombies como ejército. También, en el manga de Hellsing los vampiros de nivel 1, al succionar la sangre a un humano, los convierten en muertos vivientes. En DC Comics, destaca el personaje de Solomon Grundy, un tipo de zombie de grandes dimensiones.
Un muerto revivido de fuerza sobrehumana y con la capacidad de volver una y otra vez de la muerte. Literatura. Aunque se han encontrado algunas referencias vagas sobre los zombies en textos ancestrales, la primera aparición del personaje, tal como hoy se lo conoce, se dio al final del siglo XVII. Para entonces su presencia se limitaba a los relatos orales, a los mitos más rudimentarios y disparatados. Cita requerida. Desde tiempos remotos, los zombies formaron parte de las folclóricas leyendas, las cuales hablaban de cadáveres que regresan a la vida, como las momias o necrófagos, quienes en un acto insólito regresaban para ajustar cuentas pendientes. En el escalafón de la monstruosidad los zombies se consideraban los de menor relevancia. Pero las cosas cambiarían hacia el año de 1697, fecha en la que Paul Alexis Blesebois llevó a la literatura occidental a esa figura siniestra de la que había escuchado en diversos viajes que realizó a la América hostil. Tras su vida en la isla Guadalupe y Perú, el escritor francés escribió El zombie del Gran Perú, Le Zombie du Grand Perú, un relato paródico, pero con tintes sobrenaturales. Pese a que Blesebois no estableció un concepto claro del personaje, sí dejó las bases para una próxima revisión sobre esta clase de muerto viviente. Un siglo después, en 1789, Moreau de Saint-Méry concibió un diccionario relativo a la isla Santo Domingo. En este el autor afirma que el zombie es una palabra criolla, designada a un espíritu o fantasma que regresa de la tumba. A los individuos embrujados se les conocería como zombies. Antes de que en el siglo XX se vislumbraran algunos casos sobre la veracidad de esos seres, y que algunos haitianos demostraran sus dotes para inducir un trance letárgico mediante porciones de hierbas y peces exóticos, la literatura aportó sus propias historias. Estas se originaron en el siglo XVI, influenciadas por el oscuro romanticismo de Mary Shelley y su Frankenstein de 1818. Aunque esta novela no aborda el tema zombie, sí plantea uno de los puntos fundamentales de su origen, el concepto de la resurrección de los muertos, desde la visión de un científico y su carrera contra el tiempo. El relato inspiraría a los estadounidenses Edgar Allan Poe y Ambrose Bierce. Allan Poe aportaría dos relatos fundamentales para la narrativa zombie. La caída de la casa User de 1839 y La verdad sobre el caso del señor Valdemar de 1845. Mientras que años más tarde Bierce haría palpables las atmósferas terroríficas de los zombies, como en el caso del gran relato La muerte de Alpine Fraser de 1893. En los años 20 del siglo XX, el norteamericano William Seabrook concretaría el concepto zombie, a través de su texto La isla mágica de 1929. En su momento, la historia ubicada en un Haití del culto vudú y repleta de esclavos resucitados, fue tachada de sensacionalista y exagerada, pero se convirtió en una de las primeras grandes referencias occidentales de los zombies. 2. Uno de los primeros exponentes de la literatura de terror en incluir lo que podrían considerar zombies modernos es H. P. Lovecraft, 1890-1937, quien, por su ateísmo, usualmente presenta en sus historias gran cantidad de muertos vivientes que no son resucitados por medios mágicos ni sobrenaturales. Y si bien, no en todas sus historias se explica cómo los muertos resucitan, en dos de sus más conocidos trabajos sobre el tema, la serie Herbert West Reanimador y la novela El caso de Charles Dexter Ward, los muertos son revividos por medios científicos. Existen diversos libros a nivel mundial que tratan el tema de los zombies, como el de Max Brooks, hijo de Mel Brooks, con Zombie, Guía de Supervivencia y Guerra Mundial Z, una historia oral de la guerra zombie. En España también se editó el libro Apocalipsis Z, basado en un blog del mismo título, cuyo autor es el escritor español Manel Loureiro, así como Los Caminantes, del malagueño Carlos Sisi, que narra cómo una pandemia zombie arrasa con la civilización tal y como se conoce, y yo no voy a convertirme en zombie. De Jason Daniel Greenfield y Martin Towers, donde, en clave de humor, se enseña a los zombies a sobrevivir en un mundo infectado por humanos. Actualmente, este género goza de gran popularidad, produciéndose un fenómeno similar y paralelo al que se da también con los vampiros y la saga Crepúsculo. Es por ello que algunas editoriales dedican buena parte de su producción a la temática zombie. Incluso, han salido recientemente al mercado diversas versiones de obras clásicas convertidas al género zombie: El Quijote Z, Orgullo y Prejuicio y Zombies, La Casa de Bernarda Alba Zombie, Lazarillo Z. Videojuegos. Los zombies son conocidos, en los videojuegos, por ser aparentemente faltos en inteligencia, pero esto lo suplen con su tenacidad al pelear.
Generalmente combaten cuerpo a cuerpo, aunque también usan armas pero con poca precisión. Una de las compañías de videojuegos que ha inculcado en el tema es Capcom, creadora de la saga Resident Evil y Death Rising, esta última para la Xbox 360 y Wii, en el que el jugador se encuentra en un centro comercial y debe usar cualquier cosa de ahí para matar zombies. La secuela de este juego, que también será para la Xbox 360 y PS3, se situará en Las Vegas. La primera es una de las sagas más famosas de la temática. La trama sigue a un grupo de policías especiales que se ven enfrentados a zombies creados por la corporación Umbrella. Otra saga famosa es Alone in the Dark. En Halo los zombies son el resultado del virus flu, ya que los cadáveres tanto humanos como alienígenas son infectados y reanimados por el parásito. Además, no tienen muchas veces la idea de enemigo central de otros NPCs enemigos al jugador. Un zombie en pleno campo de batalla atacará al jugador, a sus aliados o a sus enemigos sin importarle que el resto lo ataque. Generalmente son vistos como villanos y ha dado la costumbre en los videojuegos en forma de analogía zombie igual escopeta, pues donde aparecen su terror es la escopeta, que pueden llegar a reventarlos totalmente. Esto, claro, con dos condiciones: una, que estén cerca, pues la escopeta es arma de corto alcance. Y dos, que dispares en el momento justo, antes que te maten a ti. Los zombies aparecen, sobre todo, en zonas oscuras, donde la visibilidad del jugador y sus aliados queda reducida. Pueden llegar a ser tan sigilosos como mortales, e incluso un zombie herido resulta una seria amenaza. También tienen equivalentes. En Fallout 3 el jugador no encuentra zombies, pero sí feral ghouls. Los ghouls son gente que ha quedado expuesta a tal radiación que no mutó, pero su piel quedó quemada, además de infertilidad, pérdida del cabello, cambio de la voz, cierta fragilidad en los miembros, etc. Los feral ghouls son agresivos, y pueden ser considerados los zombies del juego. Parecen estar desnutridos, visten con ropa hecha tiras, atacan cuerpo a cuerpo, emiten sonidos extraños al atacar, generalmente están en lugares con radiación. Los túneles de metro tienen algunos barriles y, aunque no es considerada una característica pero sí una debilidad, son muy débiles ante una escopeta. Según el juego, un feral ghoul es un ghoul llevado al extremo sin comida, sin fuerza, y han perdido la capacidad de la razón. En la saga de juegos de Half-Life, se le dice zombie a un humano o personaje que es infectado por un Earthcrab, una criatura que toma el control del cuerpo de su anfitrión. Los existen como zombies normales que infectan científicos y ciudadanos, fast zombies de la infección aparente de cadáveres con fase Earthcrabs, poison zombies de la infección de un Earthcrab venenoso con un humano y un zombie zombie de la infección de un soldado combine con un Earthcrab. Otro juego es Left 4 Dead, de Valve, cuyos enemigos principales son zombies e infectados especiales que han mutado a causa del virus. Los supervivientes tienen que ingeniárselas para llegar a los refugios y salvar sus vidas mientras hordas de zombies les van atacando. En el juego Counter-Strike también aparecen en el Zombie Mode. Ellos carecen de armas pero tienen habilidades sorprendentes. En los juegos de la saga Monkey Island, el pirata LeChuck también puede ser considerado como un zombie, o muerto viviente. También aparecen en el Nazi Zombies del videojuego Call of Duty World at War, en el que hay que sobrevivir a oleadas de zombies nazis comprando armas de la Segunda Guerra Mundial. En la saga Motel hay zombies vagantes por las zonas más embrujadas de América rural, Eagleland y Nowhere Islands, en lugares como el cementerio de Podunk, Thread y el castillo Osoe. En The Legend of Zelda, aparecen criaturas llamadas Red-Dead, con aspecto de zombie, pero con la particularidad de poder emitir un sonido ensordecedor que paraliza a quien lo escucha, y que atacan a sus víctimas estrangulándolas. En SmackDown vs. Raw 2009 aparecen trajes alternativos de Finlay y Santino Marella como zombie. Según la modalidad Raw to WrestleMania, The Undertaker los controla.